Buenas noches amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y ustedes están en La Mira, como siempre gracias a la producción de la Coordinadora Republicana. Ya saben, pueden vernos a través del streaming de PBO Radio, en el Facebook, en YouTube, también en la página web. Ahora estamos saliendo a través del portal La Abeja y a través de Cable Más, Econocable, Cable Futuro, Win TV y Cable Go. Muchas gracias por estar conectados esta noche con nosotros. Tenemos un tema muy interesante. A partir de una feria que ya hemos presentado en programas anteriores, que es la Feria del Libro de Barranco, que ya saben va del 22 de noviembre, ya empezó el 22 de noviembre hasta el 30 de noviembre, una feria muy interesante que busca pues incentivar la lectura, incentivar incluso más la lectura. Este es un país que no lee mucho y sobre eso, sobre este problema al que nos enfrentamos con la falta de lectura, vamos a conversar con nuestro invitado de hoy. Él es José Antonio Bazán, él es analista político, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo estás, Antonio? Úrsula, qué gusto. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias por estar aquí. Quiero enmarcar un poco el tema de la feria, ¿no? Aquí en Lima hay varias ferias. Hemos tenido hace poco la feria de Miraflores, la FIL en julio, ¿no? Que es un súper evento. Es muy importante, muy interesante que cada vez más hayan en otros distritos más ferias de libro, ¿no? Que estén más al alcance. Algunas personas de repente no pueden ir pues hasta el centro de Lima o hasta Jesús María o hasta Miraflores o Barranco. Entonces llevar estas ferias a cada distrito es una propuesta bastante interesante. Pero ¿por qué crees tú que es importante que debemos alcanzar la lectura a la mayor cantidad de personas en el país? Leer debe ser lo más maravilloso que nos pueda ocurrir en la vida, porque leer es la experiencia que te hace viajar en el tiempo, que te hace viajar en el espacio. Y en verdad el mundo contemporáneo, en este tema se debate entre el hombre habitante, digamos, de la galaxia de Gutenberg, de la imprenta, el lector, aquel que adquiere conocimiento a través de los libros, aquel que se informa a través de los medios escritos. Y por otro lado, del Homo Videns, que es aquel hombre que más bien adquiere no conocimiento, sino información a través fundamentalmente de los audiovisuales. Esta dicotomía, creo, en el Perú estaría resolviéndose más o menos entre un 70-30. Es decir, una inmensa mayoría de peruanos que han devenido en electronales y que se informan a través de la mala televisión, a diferencia de PBO, que es uno de los, junto a Willax, es uno de los dos mejores canales de televisión que tenemos en el Perú y en América Latina, y asimismo aquellos que se informan a través, ¿no?, y de medios de comunicación escrita o de audiovisuales, ahí donde hay un contenido, por ejemplo, como el de este canal. Ahora, además de los medios audiovisuales que ya pues venían ganándole bastante terreno a los libros, ahora tenemos además las redes sociales. Mucha gente ya no se informa siquiera a través de los medios tradicionales, ¿no?, de la televisión, de repente ni siquiera de las páginas web, de los diarios, ¿no?, sino de las redes sociales, particularmente en cuestiones de política, el Twitter, ¿no?, o Facebook, ya para cuestiones un poco más banales, Instagram. Pero ese espacio que debería seguir, o que debería haber ido ganando la lectura, ya sea sobre todo en medios físicos, en realidad ahora se ha vuelto, ya ni siquiera vamos pues para la información audiovisual, ya ni siquiera vemos televisión, ya no. Ahora lo más fácil, lo más rápido, lo más inmediato es las redes sociales. Claro, de lo que se trata en el fondo es de un empobrecimiento del ser humano y del peruano en particular. Mira, el hombre como tal, como concepto, no existió siempre. Es producto de la modernidad. Y el hombre moderno está construido fundamentalmente de biología, por cierto, de física, pero también de lenguaje.
lo que ocurre hoy, y de lo cual participa la Agenda 2030, este movimiento por el globalismo y este movimiento caviar, por lo menos occidental y latinoamericano, es más bien en la existencia de un poshombre. Es decir, vamos camino hacia una cierta transhumanización que modificaría la estructura del hombre, que sería un hombre siempre conformado por biología, por física, pero sería carente de lenguaje, de pensamiento. El pensamiento manda el lenguaje, y que más bien sería un hombre que reemplazaría el lenguaje por la cibernética. La digitalización de la vida, que lo hace todo mucho más rápido, que nos acerca en los espacios, en los tiempos, tiene también el defecto de quitarnos el pensamiento. En el caso concreto de la expresión ciudadana, digamos, de lo que es el comportamiento político, el comportamiento electoral, el voto por Pedro Castillo, que es un voto cultural, por cierto, pero además tiene también como una de sus variables este tema de la falta de información, de la falta de lectura. Y a propósito del libro, fíjate, el presidente que tenemos es más bien, digamos, enemigo del libro. Y es más, ahora mismo recuerdo que Pedro Castillo llegó a decir que no lee, llegó a decir que no le gustan los libros y que confía más en su nariz. Es que aquellos que creen esto, aquellos que creen que es el olfato, que son los sentidos, la intuición, lo que lo puede conducir a la vida más allá de los libros, deben saber que el olfato fue, por cierto, condenado en el medioevo. Maquiavelo recupera el olfato para la política, para la sociedad, pero igual el olfato tiene que ser educado, no solo por la experiencia, sino también por la lectura. Y esto es bien interesante porque, hablando de este concepto, ¿no? La experiencia, claro, muchas veces decimos, bueno, por ejemplo, no estoy en este cargo tanto tiempo, ya sé cómo hacer ciertas cosas, o en el mismo ámbito que tú has traído a colación de la política, de los gobernantes, ¿no? Entonces, algunos tendemos a creer que la historia es cíclica, ¿no? Entonces, a veces para tú darte cuenta de lo que está sucediendo en determinado momento, pues necesitas obligatoriamente no solamente darte cuenta, sino también buscar soluciones. Necesitas obligatoriamente transportarte a ciertos momentos históricos en los que una situación parecida se ha presentado. Entonces, si tú no has leído al respecto, no sabes al respecto, entonces te van a tomar por sorpresa o te pueden engañar o simplemente no vas a encontrar las soluciones que tal vez en la historia podrías encontrar, ¿no? Algunas armas, no lo sé. Por ejemplo, cuando se presentaba la situación de Vizcarra, ¿no? Esta manipulación de los medios que él utilizaba con la gente, la propaganda, toda esa manipulación de masas que devino luego en una protesta cuando él fue vacado y que se perdió la vida de 2 personas. Vemos que este es un hombre que absolutamente corrupto, ¿no? Que ya está con un pie en la cárcel. Es un hombre que es responsable por haber tenido un pésimo manejo de la pandemia, responsable de la muerte de más de 200.000 personas. Y sin embargo, la gente lo amaba. La gente salía a las 8 de la noche a aplaudirlo, a pesar de todo lo que estaba haciendo mal. Entonces, si nosotros, no sé, yo lo comparaba un poco con la propaganda nazi, ¿no? Si uno no conoce lo que sucedió, por ejemplo, en la Alemania nazi, como todas esas personas, a pesar de saber lo que estaba sucediendo con los judíos, aplaudía a Hitler y lo veía como un dios y nadie levantaba el dedo a decir, oye, eso está mal, ¿no? Me refiero a los mismos alemanes, ¿no? Porque, bueno, es mucho más complejo. Pero ese lavado de cerebro, ¿no? Que se dio a través de la propaganda, que es lo mismo que sucedió, es un paralelo, ¿no? Como lo que sucedió aquí. Entonces, si uno no, con Vizcarra, entonces si uno no conoce lo que pasó, por ejemplo, en esa época, ¿con qué armas puedo luchar contra ese lavado de cerebro que están tratando o que estuvieran tratando de hacer aquí? Mira, el hombre que no lee tiene moral de rebaño.
Y Gustavo Le Bon tiene un trabajo sobre las masas. Él dice que la masa es la disolución de toda individualidad en un instante, si es una masa, digamos, instantánea, en la cual se pierde toda posibilidad de existencia de los sujetos individuales que la conforman. Ese sentido de masa muy circunstancial es aquella que salió a pedir la renuncia del presidente Manuel Merino de Lama. Pero hay otro tipo de masas, sin embargo, que sí tuvo el siglo XX peruano, ¿verdad? Porque el concepto de la masa, digamos, lo introduciría en el Perú este poema de Vallejo y la generación centenario. Pero era una masa más permanente. Pero era una masa que tenía una cierta racionalidad. De todas maneras había lectura. Ahora, claro, Adolfo Hitler es un líder inmensamente carismático. El líder más carismático, entre carismático y religioso incluso, más grande que ha tenido el Perú es Haya de la Torre. Pero justamente, mira la diferencia entre un Víctor Raúl Haya de la Torre, que era un hombre que vivía entre la biblioteca, el partido y su lucha social, su contacto con los obreros, su contacto con los jóvenes, pero que para intentar sostener su teoría respecto del antiimperialismo, le hizo falta pensar en física, pensar en la relatividad, le hizo falta entrar en diálogo con Toynbee. Es decir, esos vuelos teóricos se han perdido hoy. Lo que tenemos por la ausencia del libro es también una pobreza de la política. Es la pobreza de la clase política, es la pobreza de la clase dirigente. Y eso lo vemos ahora, bueno, lo vemos muy claro con Pedro Castillo, pero puede definirse como el gobierno de los que no leen. Así es, de los que nunca han tocado un libro en su vida. Pero más allá, o sea, eso lo vemos clarísimo con Castillo, pero también existía con Vizcarra. Vizcarra no es un hombre leído. Este pedazo de entrevista que se hizo viral y que hasta ahora pues provoca carcajadas con Mónica Delta, ¿no? En el que parece Cantinflas se queda pequeño. Así es. Recuerdo otra entrevista en la que le dicen usted como jefe de Estado y él dice, no, yo no soy jefe de Estado, pero por Dios, el presidente de la República es jefe de gobierno y jefe de Estado. Mira, hay un trabajo de Francisco Emilio Quesada Cantueles que se llama La democracia de los ingenieros, ¿ya? Y claro, escrito a propósito de Alberto Fujimori, y hay efectivamente digamos, una práctica, una cuestión pragmática en los ingenieros, ¿no? Pero, mira, tampoco, digamos, aspiramos a una sociedad llena de intelectuales. Así es. No es así. Pero sí a una sociedad de ciudadanos bien informados. Informados porque además de la información, la lectura desarrolla el pensamiento crítico. Claro. Entonces es mucho más difícil que un político X venga a contarte cuentos cuando tú sabes perfectamente qué cosa o cómo distinguir lo que está bien de lo que está mal, o cuando te están mintiendo o te están diciendo la verdad. Por ello mismo, debe retornar la filosofía a los colegios. Deben retornar cursos como los de educación cívica, más cursos de letras, de humanidades. Esto es fundamental. El retiro de estos cursos lo que hace es formar ciudadanos, pero que no tienen una ciudadanía completa. Así es. ¿No? Y que efectivamente en la esfera de lo privado pueden desarrollarse incluso a nivel de sus emprendimientos, pero en la esfera de lo público sí existe la carencia, ¿no? de información y, como señalas tú, de un cierto pensamiento crítico. El Perú no merece, ¿ya?, este presidente cuya ignorancia supina, y francamente no la imaginé jamás. Sí. ¿No? Se está tratándose de un supuesto maestro, ¿no? Y es un mal ejemplo. ¿Por qué? Este gobierno, hablando del libro, es un mal ejemplo, porque pareciera que le enseñara a la gente que para tener éxito no hay que leer. Y que para no hay que saber nada. No hay que saber nada. Sí. Nada, ni siquiera terminar el colegio, probablemente. Efectivamente. Y yo noto en mi
pequeña interacción social, que hay quienes empiezan a creer esto, empiezan a creer que para tener éxito en política, que para tener éxito en la vida, no hace falta leer, que tan solo habría que ser pragmático y de pronto vivo, digamos, ¿no? Entre comillas. Así es. Pero esto también, claro, supuestamente, o no supuestamente, pero lo mejor sería que las familias eran las que incentivaran la lectura, luego el colegio, luego la universidad, que en los colegios se está tratando ya hace unos años de retomar esto a través de los planes lectores, ¿no? Pero los planes lectores pues son libros pequeños, no son una cosa pues que vaya a temas específicos, no hablan, por ejemplo, de filosofía, ¿no? Entonces, y en las universidades, bueno, dependiendo de la universidad, ya tú tienes pues, bueno, algunas lecturas o no, ¿no? Es que, mira, bueno, yo ya tengo 52 años, en mi época en el colegio se leía más. Y respecto de las universidades, en verdad el Perú tiene muy pocas universidades reales. Así es. O sea, universidades que sean universitas porque contienen todo el conocimiento humano, toda la tecnología. Son muy pocas. Por supuesto, tú has tenido la generosidad de decir que enseño en San Marcos, y de hecho que San Marcos es una de las muy pocas verdaderamente universidades que tiene el Perú. Pero Úrsula, además quisiera decirte de que para hacer análisis político también hay que ser lector. Claro que sí. Para ser político hay que ser lector. Pero justo iba a esto, ¿no? Que es para los políticos, o para algunos políticos, para la mayor parte lamentablemente, es mejor tener un pueblo que no está bien educado, que no ha leído, que no sabe, que no ve más allá de su trabajo y de su actividad diaria, ¿no? Para poder, pues, obviamente, cuando quiero que el pueblo me dé algo, entonces le regalo algo, ¿no? Lo manipulo, claro, porque los políticos, no todos, por supuesto, pero hay muchos que ven por su propio provecho, no les interesa el país, entonces es mejor tener a gente que no lee. Por eso nos impulsan también más programas de lectura, desde los colegios, de repente cambiar la currícula. Lo de la educación cívica es algo que se viene pidiendo hace muchos años y hasta ahora el Ministerio de Educación nada de nada. Yo hace poco publiqué en Expreso un artículo que se llama Sendero y el otro sendero, en alusión a que ¿cómo es posible que este mismo ciudadano, que es objeto de estudio de este excelente libro de Hernando de Soto, que resignifica la posibilidad moderna de la vida peruana, ¿ya? Este mismo hombre que ha refundado el Perú, al mismo tiempo, tiene el comportamiento arcaico en la política de elegir a outsiders o en el extremo de elegir a Pedro Castillo? Yo creo que lo principal está en las razones culturales, ¿no? Porque somos un pueblo profundamente histórico, somos un pueblo de civilización. Sin embargo, definitivamente, a ese pueblo hay que enseñarle a leer. Mira, nada va a reemplazar al libro. En verdad, la digitalización de la vida no debe reemplazarlo. Incluso se pensaba que con los libros digitales, pues un poco que los libros en físico se iban a quedar relegados hasta desaparecer, pero eso ha sido el contrario. Más bien ahora, bueno, donde hay más lectura es en los libros en físico, ¿no? Claro. No en los libros digitales, que casi no tienen mucha acogida. Sin embargo, hemos aprendido, bueno, con este reseteo del mundo en la pandemia, porque el coronavirus el coronavirus ha sido es nuestra actual partera de la historia, digamos. Y los intelectuales sí hemos aprendido a leer de manera digital. Y sin embargo, el libro en físico es también maravilloso y tiene un contenido en sí mismo. Es una experiencia estética que es única y que de ninguna manera debe convertirse en una pieza arqueológica. Yo no concibo una casa que no tenga una pequeña biblioteca. Yo no concibo, ahora recordando a Aya de la Torre, un local de partido político que no tenga una biblioteca. Aya hizo del local de Alfonso Ugarte una gran biblioteca. Su casa es una biblioteca.
los locales del APRA en provincias tenían biblioteca. Los locales de las izquierdas, ¿no?, tenían biblioteca. Pero mira, los locales políticos de hoy, si hay algo que no tienen es biblioteca. ¿Ves? Y creo que es parte del empobrecimiento de la política y eso es de la vida, ¿no? Bien evidente, porque cuando tú escuchas, solamente, ya, para dar un ejemplo así súper obvio, los últimos presidentes que hemos tenido, los gobiernos... No son lectores. Así es. Entonces, si tú te das cuenta, ¿cuáles son los gobiernos que no han tenido éxito o que, por ser buenas, ¿no?, que no han tenido éxito? ¿Y cuáles son los gobiernos que sí? El último presidente de mayor éxito ha sido Alan García Pérez, que ha sido a la vez el presidente más lector de los últimos tiempos. Entonces, dime tú si tiene algo que ver. Posteriormente. Así es. Y dime tú si tiene algo que ver. O sea, pero por supuesto que tiene que ver. El Perú necesita ser conducido por un estadista. Sin embargo, mira, te iba a decir quién nos conduce, pero no nos conduce tampoco, porque gobierno, según Platón, viene de la palabra timón de barco, pero este hombre no nos conduce a nada, es un tiempo perdido para el Perú. Mira, es un retroceso, porque con todo lo que está haciendo... Claro, es una pérdida de tiempo. Ni siquiera para es una pausa, ni siquiera es una pausa, no, es un retroceso. Porque mira, todos los profesionales, por ejemplo, que están desperdiciando, que están sacando de sus puestos de tantos años, gente que sabe cómo se manejan los ministerios, por ejemplo, ¿no?, las diferentes instituciones, simplemente están dejando los trabajos porque los sacan o porque no pueden trabajar con gente de la que no sabe nada. Y ponen a gente pues, que con la justa semilla... Pero al mismo tiempo... es también una pérdida, es una pérdida de tiempo a nivel de las instituciones, de la política. ¿Por qué? Porque se intenta una vez más revisar un texto constitucional, refundar la república para convertirla en una curiosidad de república popular o algo así. Cuando mira, este siglo XXI, a nivel institucional, en el Perú ya fue fundado por Haya de la Torre. La Constitución del 79... es visionaria, en realidad ahí se funda, en términos institucionales, el Perú, el Perú actual. La Constitución del 93 no hace más que revisarla, ¿no? Entonces, intentar el libro de la Constitución y modificarlo a partir de desestructurar el Perú es efectivamente una pérdida de tiempo y es peligroso. La Constitución del Estado debería ser por lo menos el segundo libro más leído en el Perú, luego de la Biblia, por supuesto, que es el libro más leído en el mundo. Sin embargo, yo creo que tal vez hasta los 80 pudo haber sido. Pero bueno, el presidente Vizcarra no había leído ni siquiera la definición constitucional de presidente de la República. Y el segundo libro más leído, por lo menos en mi juventud, era Los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui, ¿no? Pero hoy, yo creo que definitivamente el peruano lee menos, ¿no? La digitalización de la vida, esta conducción hacia el metaverso, y a la vez esta aparente posibilidad de éxito inmediato, hacen que la gente lea menos y que tenga menos conciencia por la lectura. Pero en verdad, mira, la lectura conforma nuestro lenguaje en todo sentido, incluso en el amor. Tú te enamoras del lenguaje. El mundo se hizo con el lenguaje. Dios no fue un homo faber. Dios no trabajó con las manos. Dios trabajó con el lenguaje, ¿no? Con la palabra fundó el mundo. La lectura deviene en la palabra. Es más, la palabra hace la política. Y entonces, al perderse la palabra como forma del conocimiento político y el quedarnos en la palabra únicamente como forma de la opinión, del sentido común de la gente, que constituye básicamente el lenguaje ordinario de quienes nos gobiernan actualmente, no hacen más que empobrecer
banalizar la política y la sociedad. Así es, así es. Este es ya el segundo problema en el que tocamos este tema, y es porque es muy importante. Yo te agradezco, Toño, que hayas estado esta noche con nosotros, y creo que está en nuestras manos. Ahora, pues, que no podemos esperar que el gobierno haga todo por nosotros, ¿no es cierto? Entonces, desde nuestras casas, desde nuestro ámbito social, incentivar la lectura, creo que a través de, por ejemplo, las ferias, ¿no? Es una buena opción. Pasar un rato en la tarde con la familia, tal vez comprando algún libro interesante, luego leyéndole a los niños en la noche. Creo que así vamos a ser mejores ciudadanos. Ese es un poquito, un tip, ¿no? Para comenzar a mejorar como ciudadanos. Les agradezco también por haber estado conectados con nosotros esta noche. Ya saben, estamos en Cable Más, Econocable, Cable Futuro, Win TV, Cable Go, además de las redes sociales de PBO, la página web, todo por streaming. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo Querida sábado. Úrsula, todos estamos invitados a la Feria de Barranco, Así es. que se está llevando a cabo entre el 22 y el 30 de noviembre. Así es. En el Parque Central. En la plaza. Muy bien, muchas gracias, Gracias a ti. Toño. Gracias, amigos, nos vemos.